¿El provisionismo vuelve contingente a Dios? Para los que no sepan qué es el provisionismo, es una postura teológica bastante nueva y reciente. Es más, creo que ni siquiera está establecida al 100%. No hay mucha discusión en la academia sobre eso. Pero es una postura por ahí del 2013, 2010 por Leighton Flowers, que busca alejarse de lo que es el calvinismo y el arminianismo clásico. Entre otras cosas, para no describir todo su acróstico, definamos solamente unos 3 puntos importantes de esta postura. El primero es que ellos consideran que Dios provee la suficiente provisión y gracia y provisión, etcétera, para que las personas puedan escuchar el Evangelio y una escucha activa. También ellos consideran que la elección no es incondicional, sino que la elección es en base a la previa elección, que ellos harían, es decir, que algunos, sobre todo aquellos que todavía se aferran un poquito al arminianismo, pero poquito, creen que Dios vio en el tiempo, en el futuro, quienes lo iban a aceptar. Con base a esto, o en base a esto, como ellos lo dicen, Él escogió. Pero bueno, ¿no? Entonces, básicamente, no es incondicional, sino más bien que es porque Dios vio quién lo iba a aceptar o no. Y aparte que Dios permite que el ser humano pueda aceptar o rechazar su provisión. Esto es lo que es el provisionismo. En pocas palabras, Dios te da los medios, tú puedes elegir o no, y serás salvo según conforme Dios haya visto que, o vea también, que aceptas o no su oferta. Y bueno, pues tú tienes como ser humano la voluntad y la capacidad tanto de aceptar o rechazar lo que es la gracia y misericordia de Dios. Eso es. Ahora, ¿esto quiere decir que Dios es contingente? La palabra contingente en filosofía describe a algo, llamémoslo así, que depende de una cosa o de otro algo para ser o suceder. Y si decimos que Dios es contingente, estaríamos diciendo que su plan o su voluntad se ve sometida a factores externos, como por ejemplo, en este caso, las decisiones humanas. Esto lleva entonces a un error grave en el provisionismo, donde la elección de Dios o la acción salvífica de Dios depende de lo que es la elección del ser humano, aunque Dios ya lo sepa de antemano. Es decir, si Dios elige con base a lo que Él sabía de quiénes lo iban a escoger, aun cuando la elección está en Dios, se sigue basando a la decisión futura del ser humano. Por lo tanto, Dios no estaría obrando bajo su plan, sino bajo la voluntad humana. Y eso es un error. Y no es que uno meramente se quiera escandalizar de estas posturas, porque realmente no es por las caricaturas que luego quieran hacer, de que uno es calvinista y que... No. Sino más bien el problema radica en que a la hora de tratar los atributos ontológicos de Dios, esta postura choca contra pared, porque prácticamente arremete contra bastantes, ni siquiera uno o dos. Por ejemplo, la seidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios existe en sí mismo y que es causa absoluta de todo, que nada está fuera de Él. Mientras que el provisionismo afirma que Dios consulta cuál sería la decisión del ser humano, la ve desde la eternidad, en el tiempo cronos hacia el futuro, y con base a eso Él toma su elección. Entonces, pues estarían haciendo a Dios hasta cierto punto dependiente de lo que hace el ser humano. Lo mismo incluso en cuanto a la inmutabilidad, porque si Dios ha hecho todas las cosas y conoce su plan, entonces Dios estaría para algunos provisionistas actuando con base a lo que Él está viendo, porque no todos creen en esa parte de la presciencia. Como lo mencionaba al principio, es una postura tan nueva que ni siquiera hay un consenso de qué significa, no. Realmente algunos la agarran a su conveniencia y la distorsionan según su propia postura. Y algunos dicen que Dios ni siquiera es que haya previsto, sino que incluso está viendo si le eres fiel o no, y si no lo eres, entonces pierdes la salvación. Entonces Dios cambia, primero te la da y luego no. Y bueno, atenta contra la inmutabilidad que otro, la simplicidad divina. Y bueno, también recordemos esta parte que Dios no está compuesto por partes, ni su plan tampoco, sino más bien que el plan de Dios es eterno y es perfecto, y no se basa tampoco en realidades contingentes. Otro también sería la omnisciencia, y Dios conoce todo. Y aquí el problema de esta postura y del provisionismo es que si ellos dicen que Dios consulta o Dios ve en el futuro quién lo elegiría y quién no, estarían diciendo que Dios ignoraba eso antes de consultarlo, y que con base a lo que Él vio entonces Él eligió. Pues bueno, entonces Dios tuvo que ver en el futuro. Se supone que Dios sabe todas las cosas, pero ellos dicen así, que Dios vio de antemano quiénes lo iban a buscar y quiénes no.
Pero eso atentaría también contra la omnisciencia de Dios, donde Dios todo lo sabe y no necesita aprender, no necesita consultar, no necesita averiguar. Y todo esto también se le suma el problema de que atentan contra la soberanía de Dios, donde Dios, siendo el ser más poderoso que existe en sí mismo, que no depende de nada, que no cambia sus planes, que lo sabe todo, reduce su actuar basándose, o tomando como base más bien, lo que es la decisión humana. Ese sería el problema del provisionismo. En pocas palabras, en esta postura, el ser contingente o el ente contingente, que en este vendría siendo el ser humano, tendría más poder que el ser necesario, es decir, Dios. O en otras palabras, hacen a Dios dependiente, hacen a Dios mutable, hacen a Dios reactivo, hacen a Dios contingente y le quitan la soberanía y prácticamente estarían diciendo que Dios no sería